Paz a vosotros. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Me da mucho gusto poderles ver en este día de sábado. Gracias también por sus oraciones. Ya saben que el estómago es una complicación para mí, pero gracias a Dios estamos mejor. No al 100%, pero ya bastante mejor, hermanos. Bien, el día de hoy quisiera platicarles, el tema tiene relación con respecto a una condición que tenemos nosotros y quisiera que podamos nosotros también constatarla. Vamos a hablar acerca de lo que es la libertad. Si realmente tenemos libre albedrío, tenemos la capacidad de decidir por nosotros mismos o no. Así que, hermanos, quisiera preguntarles, recuerden que cuando predico, si veo a alguien que está dormido, entonces, ¿qué hacemos, hermanos? Entonces, o le preguntamos, o la segunda alternativa es que él mismo o ella misma dice, yo me estoy durmiendo, levanto mi mano y digo, pregúntenme, ¿verdad? Así, para que se vuelva interactiva esta situación. Bien, hermanos, así que entonces comenzamos. La pregunta es, ¿somos libres? ¿Tenemos libertad? ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Por ejemplo, hay muchas clases de libertades. Podemos decidir venir a la iglesia o no, ¿sí o no, hermanos? Podemos decidir quedarnos en la casa o no quedarnos en casa. Y decidimos, bueno, es importante estar en la casa de oración. ¿Qué otras decisiones podemos tomar? Pues estudiar, decidir también ir a algún lugar cuando es un día domingo, hermanos, y decir, bueno, voy a este lugar o a aquel lugar. Pero hay cosas que, aunque nos gustaría hacer, no las podemos hacer. Por ejemplo, si alguien dijera, no, pues mañana voy a ir a desayunar a Europa. Pues, ¿qué dijéramos, hermanos? Pues quisiera, pero no tengo, ¿qué cosa, hermanos? Hay algo que se llama libertad financiera, ¿verdad? Y entonces no tenemos los recursos y entonces decimos, pues me gustaría. Y así no podemos comprar una cosa u otra y entonces también nos pasa. Tenemos cierta libertad para hacer situaciones, pero también el cuerpo mismo nos los impide. Cuando estamos enfermos decimos, quisiera. Yo de veras, ¿cómo me gustaría comer algo que me gusta cuando estoy enfermo? Pero ¿qué decimos, hermanos? Pues hay que abstenerse y no puedo comer esto. Hay situaciones que nos dan libertad, otras cuestiones que no, pero en general, hermanos, ¿tenemos o no tenemos libertad? Yo quisiera verlo desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista bíblico, y lo que la Biblia nos da y el aspecto que nos guía para poder tomar esta decisión. Primeramente vamos a encontrar en la Biblia un concepto que ustedes conocen. Mi hermana Teo, la Biblia habla, no en la palabra en sí, no existe la palabra libre albedrío. Sin embargo, nosotros decimos sí existe por la condición en la que fue creado el ser humano. ¿Qué texto ocupamos para eso? ¿No? ¿Cómo no, hermanos? ¿Cuál texto ocupamos para decir tenemos esta libertad de decisión porque fuimos creados con esta capacidad? ¿Qué texto ocupamos? Génesis, muy bien. ¿Qué parte de la Biblia leemos? Capítulo número 1, y ahí vemos, hermanos, entonces, una situación en la que tenemos una diferencia, y la diferencia es esta. Capítulo 1 de Génesis, versículo número 25, dice así: E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que anda arrastrando sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Ahí entonces nos detenemos primero. Este versículo, ¿de qué nos habla? La creación de qué tipo de cosas. De los animales. Pregunta, ¿ellos tienen libertad de decisión? No, hermanos, tienen instinto, pero no tienen esto. ¿Cuál es la diferencia? Lo encontramos en el versículo número 26 y dice así: Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. En este versículo encontramos dos características que nos hacen entender que el ser humano tiene libre decisión, y esto, en otras palabras, se llama libre albedrío. Entonces, ¿cuál es la primera? Que somos a imagen de ¿quién? A imagen de Dios. ¿Dios tiene libre decisión? Y entonces lo que decimos es, ser imagen de Dios significa precisamente tener la oportunidad de poder tomar decisiones por nosotros mismos. Esto es muy bueno porque Dios lo hace así.
toma decisiones por sí mismo y esa es la imagen que tenemos de Él. El razonamiento, entonces vamos a poner aquí, hermanos, ¿qué cosa es esto? Tenemos la capacidad creativa, vamos a ponerlo aquí en pantalla. Tenemos conciencia, emociones, razonamiento, y esto nos hace entonces ser a imagen de Dios. E imagen de Dios nos da la oportunidad de poder comprender las cosas, de tener conciencia, de tener la oportunidad de razonar, de tener una mente creativa. ¿Dios es creativo o no? Pues hermanos, creó el universo, imagínense cómo lo hizo. Así que entonces esa capacidad es la imagen de Dios y nosotros la tenemos. Pregunta, ¿los animales la tienen? No la tienen. Y entonces esa es la primera diferencia que vemos nosotros como seres humanos. Tenemos la oportunidad de razonar, de pensar, pero también de sentir. Y nuestro Dios, aunque es un ser metafísico, hay una característica que se llama, ¿cuál es, hermanos? El que Él sienta, entendamos como que Él sintiera. ¿Se llama, mi hermana Verónica? Antropopatismo. Y entonces decimos, Dios siente amor, Dios siente misericordia, Dios siente bondad, y eso es lo que tenemos también nosotros. ¿Son bondadosos, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? La semana pasada lo vimos, ¿verdad?, en la escuela. Esto es parte del proceso que tenemos. Entonces, primer punto. Siguiente situación. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de tomar decisiones. Mi hermano Alejandro ya lo encontró. ¿Cuál es la segunda característica que está en este verso? Conciencia, y dice que señorea. Y entonces señorear, ¿qué significa? Gobernar. ¿Y para gobernar qué se requiere? Tomar decisiones. Se necesita entonces decidir, saber, indicar, guiar, y esto es señorear. Y señoreamos, Dios nos da una gran oportunidad para señorear. Mi hermana Eva, hay un salmo en la Biblia donde explica con más detalle esta clase de señorío que tiene el ser humano. ¿En dónde lo encontramos? ¿Qué salmo es? Hasta lo cantamos, ¿verdad, hermanos? Es el Salmo 8, y dice que nosotros tenemos entonces esta guía para toda la creación que Dios tiene y que nos da la oportunidad a nosotros de guiar. Muy bien, ese es el primer punto. La libre decisión, el libre albedrío, ¿nos da libertad? ¿Sí o no, hermanos? Sí, ¿por qué? Porque podemos decir esto sí o esto no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el primer ejemplo en la Biblia donde se muestra y Dios le indica al ser humano que debe de ejercer su libre albedrío? Exactamente, ese es el primer punto. Vamos a dar vuelta a nuestra página y vamos a encontrar Génesis capítulo número 2, y esta es la primer muestra en la que Dios le enseña al ser humano que tiene libre albedrío, y le dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara. ¿Qué más tenía que hacer? Y lo guardase. Primero ahí nos detenemos. Lo labra, trabaja. ¿Qué más debe de hacer? Guardarlo, cuidarlo. Y esta es una cuestión, hermanos, entonces de decisión, de tomar acciones. Siguiente punto, dice el verso: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ¿qué va a pasar? ¿Qué le está diciendo Dios al hombre? ¿Te obligo a que lo hagas? No, hermanos, ¿qué le dice? Mira, aquí está. Tú vas a decidir. Te digo las consecuencias. Si comes, ¿qué te va a ocurrir? Vas a morir. Pero ahí es donde nace, donde entiende el ser humano, por primera vez entiende que tiene libertad, que tiene libre albedrío. Está en su propia decisión tomar, comer de este fruto o no. Y él sabe, ahí está la consecuencia, pero él sabe que puede tomarlo o no. Otro aspecto lo tenemos un poco después, donde Dios muestra otra vez al ser humano que sigue teniendo libre albedrío. ¿Qué caso es? ¿En qué momento es? Con Caín y Abel, exactamente. Vean, capítulo número 3, vamos a dar vuelta, capítulo 4 del libro de Génesis, y vamos a encontrar lo siguiente. Dice en el versículo
número 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ahí primero decidimos, analizamos, ¿qué hace este hombre llamado Caín? Decide llevarle un presente ¿a quién? A Dios. ¿Es decisión propia o no? Ahí vamos bien. Siguiente punto. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Los dos toman decisión, los dos llegan con Dios. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué opinan? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Dios mira de una manera propicia, de una manera buena, a Abel y no a Caín? Porque mira el corazón. Entonces hay decisión. Los dos toman una decisión similar. ¿Cuál es? Entregarle a Dios algo como un tributo, como un reconocimiento. Pero en la misma decisión hay algo que nos mueve, y eso se llama motivo. ¿Qué motiva, qué mueve a uno y qué mueve al otro? Entendemos que el motivo de Abel es un motivo distinto al que tiene Caín, y entendemos que Caín tiene un motivo en el cual dice: yo quiero que mi presente sea mejor que el que tiene Abel, quiero tener privilegio, quiero mostrarle a Dios que soy mejor. Y entonces entendemos que Abel, ¿cómo lo hace? Con un desprendimiento de decir: soy libre de hacerlo y no quiero sujetarme a una cuestión como esa, quiero yo decir, se lo entrego a Dios. Y entonces lo mira diferente. ¿Qué consecuencia trae esto? Dice el versículo: y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Cuando nos enojamos con alguien, entonces, ¿qué pasa? Es una decisión particular. Nosotros decimos: no estoy bien con esta persona. ¿A qué grado podemos llegar? Caín, ¿qué decisión tomó? Se ensañó. Miren lo que dice el verso. Se ensañó en gran manera, y además, ¿en dónde se notaba? En la cara, hermanos. ¿Se nota cuando nos enojamos? Por supuesto. Así que entonces está claramente, hermanos, ahí está Caín, se le nota que está enojado, se le nota que está en un aspecto que dice: me cae mal Abel. Y entonces dice el versículo, y aquí es donde vamos a esta parte, vean lo que dice Dios. Número 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto es tu decisión, será tu deseo. Y si tú decides eso, tú te vas a enseñorear ¿de quién? De él. ¿Qué le está diciendo Dios a Caín? Mira, aquí está, te veo muy enojado. ¿Qué le pregunta a Dios? Oye, Caín, ¿por qué estás tan enojado? Veo tu rostro y se te nota que estás molesto y estás lleno de ira. Y la pregunta de Dios es: ¿por qué estás así, Caín? Y le pone las dos alternativas. Oye, mira, Caín, si las cosas las haces bien, te va a ir bien, e incluso lo que tú buscas. ¿Qué creen que buscaba Caín llevándole un presente a Dios? Ser ensalzado. ¿Qué le dice Dios? Exactamente lo que él necesitaba entender. ¿Qué le dice? Si hicieres bien, ¿no serás ensalzado? Oye, no lo busques de la manera incorrecta. Lo estás tomando una decisión incorrecta. Así no te va a funcionar. Búscalo de una manera diferente y vas a ser ensalzado. Pero si lo haces mal, ¿qué va a ocurrir? Mira, el pecado está a la puerta. Tú vas a decidir, tú vas a tomar lo que creas con mejor y está contigo. Tú decides. ¿Qué decide entonces Abel? Deberán Caín, hermanos, levantarse y matar a Abel, a su hermano. Así que entonces ahí vemos las decisiones que el ser humano toma. Vamos a poner esto en la pantalla, hermanos. Mientras lo ponemos, vamos a leer Deuteronomio capítulo número 30. Y aquí es donde nuestro Dios nos da una gran enseñanza. Desde el principio, desde que comenzó el ser humano a existir hasta nuestros tiempos, Dios siempre nos va a decir esta alternativa. Capítulo 30 de Deuteronomio, versículo número 19, nos dice así. ¿Estamos ahí? Dice el verso: a los cielos
y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y ¿qué más? Y la maldición. ¿Qué es lo que Dios pone delante de todo ser humano? La capacidad, el libre albedrío de decidir por nosotros mismos. Decidimos venir a la iglesia, decidimos amar a Dios o decidimos no amarlo, decidimos estar aquí o decidimos no, decidimos traer nuestra Biblia y estar atento a la predicación o no. Es una decisión personal. Y entonces dice aquí el versículo, mira, todo lo que vas a ocurrir, lo que te ocurre en la vida, todo va a ser así. Es tu decisión. Y pongo de testigos nada más y nada menos que a quién. A mi creación, los cielos y la tierra, para que sean testigos. Tú tomas tus propias decisiones. Y entonces, libertad es esto. Vamos a ponerlo aquí en la pantalla, hermanos, y nos da esta oportunidad de saber que el progreso humano, bueno, primero quisiera tomar este poema que dice de la siguiente manera. ¿Lo ven ahí, hermanos? Dice, y por el poder de una palabra, empiezo mi vida. He nacido para conocerte, para nombrarte. ¿Y qué deberíamos todos tener siempre, hermanos? Libertad. Que nos podamos sentir completamente libres. Y saber, entonces, qué significa esto. Porque quiero también decirles que libertad tiene consigo también una responsabilidad. No podemos hacer lo que queremos. ¿O sí, hermanos? Hay un límite. Y entonces la libertad significa, sí puedo hacer ciertas cosas, pero la misma libertad me dice que hay cosas que no puedo hacer porque el otro también tiene libertad. Y entonces hay que comprender que existe este rango. Siguiente punto, hermanos, que ponemos aquí en la pantalla, dice lo siguiente. Mis hermanos, si me ayudan a colocarlo. Ahí tenemos la imagen de Dios. El siguiente, nuestro hermano. Y quisiera que vieran ahí algo muy interesante, hermanos. ¿Qué está en la pantalla, en esa imagen? Está un cerebro humano. ¿Cuál es la diferencia que tenemos con todos los animales creados por Dios? El razonamiento. ¿Dónde está el razonamiento? ¿Dónde se encuentra? En una parte del cerebro. Si ven ahí, hermanos, tiene dividido en varias secciones. En una parte está el lenguaje, en otra parte está, hermanos, las formas en las que somos conscientes de las cosas, pero el razonamiento está en la parte frontal del cerebro, aquí. Saben que nuestro cerebro está dividido en dos partes, ¿se acuerdan? Dos hemisferios. Sin embargo, lo más increíble, hermanos, es que cada parte tiene ese hemisferio frontal y entre los dos nos ayudan en algo muy importante, a razonar. Ningún ser vivo en la tierra tiene estas mismas cualidades, somos únicos. Los que tienen ciertas características son, ¿qué animales conocen inteligentes? Los delfines, los chimpancés, los perros incluso, hermanos, pero ninguno tiene la capacidad, como nosotros tenemos, de ese lóbulo que está ahí. Y entonces, ¿qué nos da la oportunidad? De que ahí se da la oportunidad de razonar. Es una bendición tener esto. Y entonces Dios nos creó con esa capacidad de tener esta alternativa. Cada vez que ustedes piensen, lo hacemos casi, hermanos, ya de una manera que no nos damos cuenta, ¿verdad? Es algo natural de nosotros. Pero vean, un animal, un perro, por más inteligente que sea, ¿puede hablar? Pues quisiéramos que hiciera, ¿verdad, hermanos? Pero no puede tomar esa expresión. Los más que pueden tener un cierto proceso de comunicación son los que habíamos dicho. ¿Quiénes son, hermanos? Los delfines. Tienen un proceso de comunicación en lo que se pueden avisar algunas circunstancias, hermanos, pero no pueden llegar a tener un lenguaje estructurado como el nuestro. Nadie ha podido construir lo que el ser humano ha construido. Incluso hay insectos que son, hermanos, tan pequeños, no tienen razonamiento y sin embargo tienen otras características para poder tener comunicación. Una hormiguita, por ejemplo, ¿qué puede hacer? Segrega un líquido y, hermanos, ustedes lo sufren en sus casas. Dejan algo de comer y ¿qué pasa? Llega una hormiga y ¿cómo sabe que le debe de decir a la otra que debe de llegar?
¿Cómo lo hacen, hermanos? Porque deja un camino con una sustancia química, hermanos, que va, regresa, y todas las demás pasan por el mismo caminito, hermanos, y pueden llegar al lugar. Es increíble, hermanos, de esa manera. Ahí en la casa tenemos, vivimos en Xochimilco, hermanos, entonces hay golondrinas. ¡Qué maravilla! Hace, hermanos, unos días, en una parte en una lámpara, la golondrina hembra comenzó poquito a poquito a construir su nido. ¿Los han visto, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo lo logran? Es una maravilla que tengan eso. Y sin embargo, ninguna de esas situaciones, ninguna de ellas se parece a la capacidad que tiene el ser humano para razonar, para entender, para comunicarse, para sentir. Pero también viene lo malo. No solo sentimos amor. ¿Qué más sentimos? También tenemos coraje. ¿Qué más? También tenemos alegrías, también tenemos decepciones, también tenemos, hermanos, enfados, y eso es parte de nuestra libertad de decidir. Podemos decidir una cosa o podemos decidir otra. Y entonces, esta gran maravilla de tener el libre albedrío está puesta precisamente en la creación de Dios. Siguiente diapositiva, hermanos. Vemos ahora la libertad que tenemos. ¿Qué dice ahí? La libertad de decisión. Es el desarrollo que tenemos, la oportunidad para poder tener esta dicha de decir, tengo esto, tengo la decisión de hacerlo libremente. Tengo también, Dios nos dio la oportunidad de hacer esta situación, de tomar estas decisiones. Incluso Dios mismo pudo haber dicho, mira, te puedo gobernar como yo quiera. ¿Lo pudo decidir o no, hermanos? Pudo haber hecho seres humanos y pudo haber dicho, mira, yo voy a decidir lo que tú quieras, lo que yo quiero que decidas, sin ningún problema. Pero ¿qué dice Dios? Él en su omnipotencia, Él tiene el poder de hacerlo. ¿Y qué hace? Y dice, bueno, no lo voy a ejercer, voy a dejar que cada persona tome su propia decisión. Y entonces les vuelvo a preguntar, ¿ustedes toman sus propias decisiones? Creemos que sí. Y les voy a poner 2 ejemplos de la Biblia, hermanos. ¿Qué les parece? Vamos a abrir el primer libro de Samuel y vamos a encontrar un personaje que en particular me gusta muchísimo leer, porque es una persona, un ser humano, con todos sus defectos, pero también con muchísimas virtudes. Y miren lo que nos enseña este personaje. Primer libro de Samuel. Voy a invitarles que abran su Biblia y veamos esta historia, este momento tan complicado que tienen estos personajes y cómo lo resuelven. Primer libro de Samuel, capítulo número 24. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, versículo número 1. Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo número 1. Entonces David subió de allí y habitó en los parajes fuertes de En-Gadi. Y como Saúl volvió de los filisteos, dieronle aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de los suyos por las cumbres de los peñascos y de las cabras monteses. Y como llegó a una majada de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella a cubrir sus pies. Y David y los suyos estaban a los lados de la cueva. Aquí tenemos una decisión. ¿Qué decisiones tomaba Saúl? ¿Estaba enojado? Sí, hermanos. ¿Qué quería hacer con David? Quería matarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo quería, hermanos? ¿Mi hermana Lidia? Había sabido que él era su sucesor y dijo, no lo quiero. Así que entonces esa era una cosa. ¿Qué más? Tenía más fama que él y entonces se sentía de alguna manera, ¿cómo es posible? Celoso, ¿verdad? Si él tiene más fama, fue a la guerra y dicen, sí es cierto que Saúl mató a tantos, pero Saúl ¿a cuántos más? A 10,000 y Saúl solo a 1,000. ¿Qué más, mi hermana Teo? Sí, Saúl había sido preferido, Dios lo había seleccionado, había tenido una gran oportunidad de encontrar relación con Dios, pero ¿qué había pasado?
él la había echado a perder. Y entonces, en una ocasión, Saúl toma una lanza y ¿qué hace con ella? Se la arroja. ¿A quién? A David. ¿Y David qué tiene que hacer? Esquivarle, hermanos, porque era directo para matarlo. Bueno, había esta enemistad. ¿Qué hace entonces Saúl? Está determinado. Quiero matar a David, cueste lo que cueste. De repente había guerras con los filisteos, se iba a pelear con ellos, terminaba de pelear con ellos, ¿y qué pasaba con Saúl? Regresaba y decía, ya tengo tiempo libre, ¿verdad? ¿A qué me voy a dedicar? ¿A perseguir a quién? Por eso dice el verso, entonces David subió de allí y habitó en los parajes fuertes de Engadi, y como Saúl volvió de los filisteos, ¿por qué dice volvió de los filisteos? Porque se había ido a pelear con ellos, se había regresado. Y entonces, ¿qué hace Saúl? Lo voy a buscar, quiero matar a David. Pero en el momento de ir a buscarlo, dice, quiero, y aquí viene un eufemismo, entra en una cueva a cubrir sus pies. Mi hermana Almira, ¿qué significa cubrir sus pies? A descansar, no exactamente, sino a qué, hermanos, a hacer su necesidad, ¿verdad, hermanos? Así que entonces eso significa, en aquellos tiempos, ¿qué significaba eso? Cubrir sus pies. Y entonces se mete a la cueva, pero a los lados de la cueva y entrada para la cueva, ¿quién creen que está? Está David. Y entonces dice el versículo, y David y los suyos estaban a los lados de la cueva. Entonces, miren lo que pasa. Entonces los de David le dijeron, he aquí el día que te ha dicho Jehová, he aquí que entregó tu enemigo en tus manos y harás con él como te pareciere. Y levantóse David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y aquí, hermanos, es donde quisiera que nos detuviéramos. ¡Qué historia de decisiones en la vida! Está David, tiene solamente 600 hombres. ¿Cuántos llevaba Saúl? 3,000. ¿Hay diferencia o no, hermanos? ¿Creen ustedes que iba a ganar la batalla David? Pues, hermanos, muy difícil ganarla. Entra, tiene la oportunidad de ver a Saúl vulnerable y, hermanos, ¿qué pasa? Que los suyos le dicen, David, ¿qué crees? Dios te acaba de poner a Saúl en tu mano. Cuando escucho eso, hermanos, es como en el tiempo, ¿verdad? Oye, mira, aquí está la hermana que te cae mal. Exactamente, se puso lista para que le des la oportunidad de que sepa que estás aquí. ¿Sí o no, hermanos? Y entonces, ¿qué podemos decir? Le dijeron a David, ¿qué le dijeron? Dios te lo puso. Hermanos, ¿es tentador esto o no es así? Es decir, ¿Dios me lo puso? Me está persiguiendo, me quiere matar, ya me lanzó una lanza, ya me quiso matar con su propia lanza de rey. Y me lo pone Dios aquí, sin protección, vulnerable. Hermanos, ¿no será que sí Dios me lo puso? ¿Será? Ese es el momento, hermanos, porque cuando nos pasan en la vida muchas cosas decimos, miren, Dios me da un trabajo, es en sábado, y decimos, Dios me lo puso. Y decimos nosotros, ¿será de verdad? Oye, pero te van a pagar el doble de lo que te pagaban antes, ¿sí o no, hermanos? Definitivamente viene de ¿quién? Viene de Dios. Pero si nos ponemos a analizar un poquito más, ¿qué deberíamos de pensar? ¿Será cierto? ¿Será cierto que sea eso o no? ¿Será cierto? En ocasiones, hermanos, este tipo de cosas, hasta Satán le dijo a Jesús, mira, no te preocupes, súbete a esta almena, a esta parte de la torre y arrójate. ¿Qué le dijo Satán a Jesús? Va a mandar Dios a sus ángeles para que no te pase nada. ¿O no está escrito así en la Biblia? Y hermanos, ¿está escrito o no? Puede ser entonces que hasta un hermano de la iglesia dice, mira, aquí está el texto bíblico. Y digamos, pues sí está el texto bíblico, ¿verdad? Entonces vean nada más lo interesante que es una decisión. ¿Lo escucho o no lo escucho? ¿Escucho que me está diciendo mi propia gente que Dios me lo está poniendo? Y ahí es donde yo valoro tanto, hermanos. Por eso David es un hombre de verdad tan humano como nosotros. ¿Qué hace David? No lo mata. Sus principios, sus decisiones están basadas en sus principios. Por eso, hermanos, ponemos esta parte que está aquí. No depende solamente de nosotros. Libertad significa
poder elegir y actuar con las propias creencias, valores y deseos. Libertad es yo decido, pero me guío. ¿Por qué me guío? Me guío por lo que son mis valores. ¿Qué más? Por mis creencias, por lo que yo deseo. Eso es libertad. El poder decir, tengo una guía que me ayuda a tomar las mejores decisiones. ¿Qué hace David? Le corta un pedacito de ¿qué, hermanos? De la capa. Y entonces dice, versículo número 6. Después de lo cual, miren lo que pasa. El corazón de David, ¿qué ocurre, hermanos? Le golpeaba. ¿Se han sentido nerviosos por algo? Sin correr, sin hacer ejercicio, sino que la circunstancia hace que nos sintamos ¿de qué manera? Que el corazón palpite, hermanos. ¿Qué le estaba ocurriendo? Dice el verso, después de lo cual el corazón de David le golpeaba, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a los suyos, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así quebrantó David, ¿a quiénes? A los suyos con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, ¿qué le ocurrió, hermanos? Se fue. Hermanos, ¿qué hace entonces? ¿Qué momento? Aquí está, mátalo. ¿Qué hace David? Le corta solo un pedacito. Y ahí es una decisión. Las decisiones tienen intenciones. Mi hermana Basti, ¿por qué le cortaría un pedacito de la capa? Lo pudo haber visto y nada más. Era una prueba. Necesitaba, ¿qué cosa, hermanos? Desde que lo vio ahí, miren entonces la mente humana que nos da Dios, la capacidad. Lo ve, los suyos le dicen, mátalo, y él dice, no, mejor que le corto un pedacito de la capa. Lo pudo, miren hermanos, cuántas cosas, lo pudo haber sacado o no. Le pudo haber puesto la espada en el cuello, lo pudo haber sacado y decir, miren, lo tengo aquí, deja de perseguirme. Miles de circunstancias, de decisiones. ¿Cuál hace? La decisión en la que Saúl ni se entera. La intención es esa, que no se entere Saúl que estuve a punto de tomarlo. ¿Y qué se lleva? Una muestra. Se lleva precisamente un pedacito de la capa. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien, seguimos. Versículo 8. Así quebrantó David a los suyos con palabras. ¿Qué les parece esto? ¿Qué le decían ellos? Mátalo. Cuando ustedes les digan, sí, mira, aquí está la hermana que no te cae bien. ¿Qué tendríamos que decir, hermanos? Caray, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Hermanos, si ustedes me dicen sí, pues aquí la tengo y no, hermanos, ¿qué hace David? Quebranta con palabras y le dice, no, es que no es correcto, no está bien, esto no es correcto hacerlo así. ¿Cuántas posibilidades tengo de insultar, de herir, de maltratar a los demás? Aunque ellos me hagan mal. Dice incluso el Nuevo Testamento, paga con bien, paga el mal. Si a una persona te hace mal, pues hazle bien, ora por esa persona, busca su beneficio. Y entonces, hermanos, aquí está la diferencia. ¿Qué hace David? Los quebranta. ¿Qué más? Versículo 10. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oye las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos. ¿En dónde, hermanos? En la cueva. Y dijeron que te matase, mas te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque ungido es de Jehová. ¿Qué principios tenía David? ¿Que veía a Saúl como una persona mala o buena? No, hermano, yo creo que lo veía como malo. Sin embargo, ¿qué característica tenía? Tenía una jerarquía que le había puesto ¿quién? Dios, y él decía, mi principio, mi valor es, te puedo criticar, estoy mal contigo, no estoy de acuerdo con tus decisiones, no me llevo contigo. Sin embargo, eso no significa que no respete tu jerarquía. ¿Qué tenía muy claro? Es el ungido de ¿quién? Entonces es el ungido de Jehová. Y debía tenerle respeto. Y decía, por todo lo que sea, debo de tenerle respeto porque es de Jehová.
Versículo siguiente, dice así. Y mira, Padre mío, le dice David a Saúl, incluso Padre mío, se ve humildad o no, hermanos. Lo que le dice a Saúl, y mira, Padre mío, mira aún la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Con todo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Hermanos, qué maravilla de decisión. Le corta el pedacito de la capa, se lo muestra y le dice, aquí la tengo, mira, para que te des cuenta. Y hermanos, y te des cuenta que yo no tengo mal contra ti. ¿Hablaba su corazón? Hablamos hoy con Isaí, hermanos, en la escuela, lo importante de la comunicación, que salga del corazón. Vean entonces esto. ¿Qué tipo de decisión, qué extraordinaria manera de mostrarle a Saúl lo que pudo hacer? Y hermanos, no lo hace. Versículo siguiente. Juzgue Jehová entre mí y ti, y véngame de ti Jehová. Empero mi mano no será contra ti. Versículo 13. ¿Quién lo explica? ¿Qué dice? Lo vuelvo a leer. Dice, juzgue Jehová entre mí y ti. ¿Y qué más? Y véngame de ti Jehová. ¿Qué le está diciendo David a Saúl? ¿Hay venganza o no? Sí, hermanos, las cosas injustas se tienen que cubrir. Pero, ¿qué está diciendo David? Exactamente, ¿la venganza de quién es? No puedo vengarme, aunque mis entrañas se revuelvan, aunque cuando te corté el pedacito de manto, mi corazón, ¿qué le pasaba? Golpeaba por el momento. Hermanos, pude haberme arrepentido de haberlo hecho y haber dicho, bueno, ni modo, ya te mato. Pero ¿qué pasa con David? No, hermano, dice esto. Y este es un valor, hermanos. Qué gusto es que hoy podamos decir, tengo estos valores, estos principios, y esos me dan libertad. Tomo mis decisiones pensando en lo que creo, en lo que siento, en lo que vivo. Y esa es la intención de venir a la iglesia. De venir a la iglesia no solamente es escuchar una buena predicación, una buena escuela, sino decir, bueno, ¿y ahora cómo transformo esto en algo que sea parte de mi vida? Hoy la escuela estuvo excelente, ¿o no es así, hermanos? ¿Qué nos falta ahora? Que lo hagamos, porque qué difícil es. Y decimos, miren qué tema tan sencillo la comunicación, pero cuando le llevamos a la casa, qué complicado es hablarnos, decirnos, dar lo que necesitamos unos con los otros. Entonces, vean lo que dice aquí. Sigo leyendo. Versículo número 14. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿Qué dice David? ¿A un perro muerto? ¿Qué más, hermanos? ¿A una pulga? Jehová pues será juez y él juzgará entre mí y ti. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que, como David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzando Saúl su voz, ¿qué hizo, hermanos? Lloró y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has muerto, habiéndome, ¿qué creen, hermanos? Jehová puesto en tus manos. Y aquí es donde, hermanos, pues entonces, cuando esa persona le dijo a David, Dios te puso a David en tu mano, ¿qué creyó Saúl? Lo mismo. Cuando va con David y le dice, sí me doy cuenta que me pudiste matar, Dios te puso, ¿en dónde, hermanos? En mi mano. Y aquí es donde viene algo complicado. Entonces, hay ocasiones que Dios nos pone cosas para que nosotros decidamos. Claro que sí. ¿Qué ejemplo lo tenemos? El primer ejemplo de la Biblia que vimos, ¿no es así, hermanos? ¿Qué pone Dios? Un árbol. Bueno, eran dos, pero le pone uno y ¿qué le dice? No lo comas. Entonces, ¿qué significa esto? Dios pone también en ustedes, en nosotros, ocasiones que dice, aquí está, ¿lo tomas? Es tu decisión. ¿O no lo tomas? Es decisión tuya. Saúl mismo, siendo malo, ¿qué entendió? Entendió que David pudo haberlo matado. Entendió que estuvo en su mano.
entendió que era más justo que él y entendió también, ¿qué cosa, hermanos? Que Dios le dio la oportunidad de hacerlo. Y hermanos, pregunta, ¿se arrepiente Saúl? ¿Sí o no? ¿Es humano arrepentirse, sí o no? Muy bien. ¿Lloró? A ver, hermanos, ¿fue sincero? ¿Saúl fue sincero? ¿Su decisión de llorar fue sincera o no, hermanos? ¿No les ha pasado a ustedes que se concilian con alguien, se abrazan, se dicen bonitas palabras, se dicen, mira hermana, te perdono? Y hermanos, pasa un tiempo y dices, ay, esta hermanita, ¿pero no la habías perdonado? Hermanos, pregunta, ¿Saúl fue sincero? Yo creo que sí. Yo creo que sí fue sincero. Pero ¿qué pasa? Lo mismo que a todos nosotros. Nos vuelve a ganar el coraje. En ese momento, cuando llora Saúl, yo sí lo veo sincero. Cuando Saúl le dice a David, oye, si es cierto, fuiste más justo que yo. Y es más, nos reconciliamos. Si siguen leyendo, dice, ¿sabes qué? No te voy a perseguir, ya no más. Se reconcilian. Yo veo que se regresa Saúl sincero y David se regresa sincero. Dijeron, ya estamos reconciliados. Pero somos humanos y ese es el reto. El reto no solamente es decirlo, lo vimos en la escuela de hoy. El reto es la constancia de lo que decimos. Y entonces puedes mantener lo que dices el día de hoy, mañana y pasado, aunque tu mente te vuelva a meter esa idea, aunque vuelvas a ver a David y le digas, David, mejor que no existe en esta tierra. Hermanos, aún con eso podemos cambiar. Este es el gran ejemplo, hermanos. Si Saúl volvió a tener este pensamiento y se dejó de llevar por él, yo creo que no era libre. Ahí es el gran punto, hermanos. Saúl no era libre. ¿Qué lo esclavizaba? Su coraje, su manera de actuar contra David, su manera de decir, soy de esta manera, su ego. Hermanos, esto no es libertad. Es por ello que les preguntaba al principio de la predicación si somos libres. Y la respuesta es, tengo que averiguarlo. Porque si soy o estoy atado a las circunstancias, ¿qué pasa? Sigo siendo esclavo de una situación. Puede ser esclavo del trabajo, puedo ser esclavo de la familia, cuando, hermanos, incluso puede ser un obstáculo. Puedo estar atado y puedo ser esclavo de mis emociones, de mis pasiones. O sea, pueden haber muchas cosas que estoy todavía atado a ellas. Saúl estaba así. ¿Saben por qué? Miren lo que ocurre. Capítulo número 26, apenas aquí adelantito. Vamos a abrir nuestra Biblia ahora en el capítulo número 26. Y dice así en el versículo número 1. ¿Estamos ahí? Dice, y vinieron los cifeos a Saúl en Gaba diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila delante del desierto? Voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Quiénes vinieron a Saúl? Los cifeos. Mi hermana Verónica, ¿cómo se llamaría la ciudad? Ziph. Z-I-P-H. Ellos eran los habitantes de la ciudad de Ziph. Y estos cifeos, así se escucha raro, ¿verdad, hermanos? Estos cifeos, ¿qué pasa con ellos? Van a ver a quién, a Saúl, y le dicen, ¿sabes dónde está David? ¿Y qué creen, hermanos? También son decisiones. Los cifeos eran traicioneros. Veían a David en un lado, ¿y qué creen que hacían? Iban y le decían a Saúl, está por allá. No era la primera vez que hacían esto. Miren, capítulo 23, den solo una vuelta, una página hacia atrás. Capítulo 23 de primer libro de Samuel, versículo 19. Y subieron los de Ziph a decir a Saúl en Gaba, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas del bosque, en el collado de Aquila, que está de la mano derecha del desierto? Por tanto, rey, desciende ahora presto, según todo el deseo de tu alma, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. No era la primera vez. ¿Cómo eran los cifeos? Eran personas traicioneras contra David, que buscaban el beneficio de Saúl. Y entonces decían, tú eres el rey, te decimos dónde está tu enemigo. Y es más, lo vamos a entregar. Y algo muy interesante,
Ellos comprendían lo que había en el corazón, en las decisiones de Saúl. Regresamos, capítulo 26. Y entendido quiénes son ellos, dice el versículo 1 nuevamente. Y vinieron los cifeos a Saúl en Gaba diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila delante del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, levantando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y asentó Saúl el campo en el collado de Aquila, que está delante del desierto junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. Y David, por tanto, envió espías, y entendió por cierto que Saúl había venido. Y levantóse David y vino al sitio donde Saúl había asentado el campo. Y miró David el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en la trinchera, y el pueblo por el campo en derredor de él. Entonces habló David y requirió a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, diciendo: ¿quién descenderá conmigo a Saúl al campo? Y dijo Abisai: yo descenderé contigo. David pues y Abisai vinieron al pueblo de noche, y aquí Saúl, que estaba tendido durmiendo en la trinchera. ¿Qué más? Y su lanza hincada en tierra a su cabecera, y Abner y el pueblo estaban alrededor de él tendidos. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué hace Saúl? Otra vez le dicen: acá está David. ¿Qué va? Se le había olvidado la reconciliación, ¿o no? Se le había olvidado, ¿qué más? El lloro que tenía. Se había olvidado esta situación de, ¿mi hermana? Había olvidado la misericordia que Dios le había tenido. Imagínense, hermanos, se le olvidó. David pudo haberme matado y no me mató. Se le olvidó. Qué ingrato Saúl. ¿O no es así, hermanos? ¿Qué hace? Le dicen: allá está, toma 3,000 hombres, otra vez va contra ellos, los toma. Y hermanos, David era muy inteligente. David sabía que lo perseguían y entonces tenía un sistema. ¿Qué sistema tenía? ¿Cuál era? ¿Qué sistema tenía, hermanos, para saber los movimientos de Saúl? Tenía espías. Y entonces él decía: tengo que vigilar por dónde va Saúl. Si leemos más adelante, decía: Saúl iba por un camino y David sabía por dónde iba él y entonces iba por el otro. Hubo un momento en el cual estaban en un monte, por un lado iba uno y por el otro lado iba el otro, hermanos, porque David era inteligente y sabía por dónde moverse. ¿A quién envió? A unos espías. ¿Qué le dicen los espías? Fíjense cómo ocurría. Llegaba el ejército con los 3,000 personas que tenía, había carros, ¿y qué hacían? Con los carros hacían como una trinchera, y entonces alrededor del campo marcaban el lugar para que supieran: aquí estamos nosotros asentados. Era de noche. ¿Quién estaba ahí? Estaba Saúl. ¿Quién era su general? Abner. Y todos los otros que estaban ahí de ejército. ¿Qué estaban haciendo? Durmiendo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Tendidos, es otra manera de entenderlo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban dormidos. Hermanos, soñando. Y hoy te digo por qué soñando. ¿Qué más pasa? Llegan los espías, le dicen a David: ahí están. Tenía 600 hombres David. ¿Qué pudo haber hecho David? Enviar, miren, algunas decisiones. Pudo haber dicho: voy a enviar a los 600 y yo me protejo. ¿Qué hace David? No. ¿Quién va conmigo? Y hermanos, el único que va, ¿quién es? Abisai. Llegan. Y aquí vengo en un momento también, hermanos. De verdad, qué momento. Vean lo que dice. Voy a leer con ustedes. Versículo número 7. David pues y Abisai vinieron al pueblo de noche. Y aquí Saúl, que estaba tendido durmiendo en la trinchera. ¿Qué más? Su lanza hincada en tierra a su cabecera. Y Abner y el pueblo estaban alrededor de él tendidos. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha Dios entregado a tu enemigo en tus manos. Ahora pues, herirelo luego con la lanza, cosiéndole con la tierra de un golpe, y no, ¿qué, hermanos? Segundaré. ¿Quién me explica el verso?
¿Qué pasa? ¿Cuántos llegan? Llegan dos. ¿Quién llega? David y Abisai. Exactamente llegan, ¿y a quién ven? Ven a Saúl durmiendo plácidamente. ¿Qué más había? Su misma lanza puesta en la tierra. ¿Qué más? Su general, ¿cómo estaba? Durmiendo plácidamente. Y entonces, ¿quién me explica? ¿Cuál es la propuesta de Abisai? Dice, mira, te voy a proponer lo siguiente. Tú no te ensucies las manos, David. Tú no tienes que hacer nada. ¿Quién lo va a hacer? Dame la oportunidad de tomar, ¿qué cosa? La propia lanza de Saúl, se la voy a clavar y se la voy a clavar de un golpe tan fuerte que no va a haber necesidad de ¿qué, hermanos? De un segundo golpe. Por eso dice, y no segundaré. ¿Qué significa eso? Lo voy a colocar aquí, lo voy a matar y se acabó. ¿Qué opinas? Y es más, para que no quede duda, releo el verso. Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tus manos. ¿Qué les parece? ¿Venía de Dios? ¿No venía de Dios? ¿O sí venía de Dios? Mi hermana Judith, el tener David a su enemigo Saúl puesto y vulnerable, ¿viene de Dios o no? ¿Sí? ¿Seguros? Mi hermana Judith dice que sí. ¿Qué opinan? ¿Viene de Dios o no? ¿O se lo está imaginando Abisai? O Abisai dice, lo está entendiendo la circunstancia y le dice, a ver David, aquí está, haz lo que quieras, es más te voy a ayudar. Pregunta entonces, ¿está o no? ¿Es de Dios o no es de Dios? Es de Dios. Muy bien. ¿Por qué no lo mata si es de Dios? ¿Pero viene de quién, hermanos? Entonces, no siempre lo que Dios nos pone lo debemos de hacer. Es aquí una situación compleja. Miren, cuando Dios pone mandamientos, Él nos dice que lo hagamos. Pero cuando Dios nos da situaciones como estas, nos da la oportunidad de decidir por nosotros mismos. Es el ser humano, tomando como base sus principios, lo que ha aprendido, si hace o no hace. Ya David había perdonado a Saúl, ¿sí o no? Ya habían tenido reconciliación, ¿sí o no, hermanos? Cualquiera de ustedes, se lo voy a decir tal cual, pueden decir, ya le perdoné una vez a mi hermano, ¿o no? Me vuelve a ofender, me vuelve a perseguir. Hermanos, humanamente, ¿qué haríamos? El rencor y el enojo, ¿qué nos harían? A ver, ya te perdoné y sigues haciéndome mal. ¿Qué haríamos? Pues no, a ver, una vez, segunda vez, ¿cómo te voy a hacer esto? Entonces, aquí es donde, hermanos, vemos si me sigo guiando por mi principio o no. Si tengo libertad o ya me esclavizo a una situación que no es correcta. Si Saúl cambió de opinión, fue porque se esclavizó a un pensamiento. David pudo haber dicho, ya te perdoné la vida, ahora no te voy a perdonar porque tú me volviste a perseguir. ¿Y era válido o no? ¿Pudo haber sido justo o no? Pero ¿qué hubiera ocurrido? Hubiera pasado que si hubiera, hermanos, se imaginan a David hincándole la lanza o dejándolo que lo hiciera Abisai. ¿Se imaginan? Ahí se desbordaría todo el coraje, todo el enojo. Cuando uno golpea a alguien con la intención de ofender, de lastimar, con palabras o con golpes, ¿qué pasa, hermanos? Ahí es donde se desprende toda nuestra parte animal, lo que Dios quiere que no tengamos. Y entonces seguimos sujetos a lo que Dios quiso que cambiáramos. ¿Por qué te hace diferente a ti, que eres humano, y a ti que eres animal? Porque tenemos la capacidad de decisión. Miren entonces lo que hace este hombre David. Versículo siguiente. Versículo número... les voy a poner aquí en diapositiva algo, antes de pasar estos versos. Mis hermanos, si me ayudan, por favor. Algo que quisiera externarles antes, para que pudiéramos tomar claro estas situaciones. Dice la siguiente, mi hermano, por favor. Siguiente. La siguiente todavía. Y aquí tenemos los pensamientos de Abisai. Abisai pensaba
que esa circunstancia no era un accidente, sino que estaba diseñada por Dios y que el diseño era que Dios tomara venganza sobre Saúl. ¿Pensaba en eso o no? Sí, hermano, sobre David, perdón. Que David tomara venganza sobre Saúl. Muy bien, hermanos. Segundo punto, Abisai lo hizo fácil para David. ¿Qué le dijo? Déjame que le hiera con la lanza. David no levantaría su mano contra Saúl, pero Abisai podía hacerlo, sin sentirse mal en lo más mínimo. Y David podría decirse a sí mismo y a todos los demás, yo no maté a quién, yo no maté a Saúl. Tercer punto, miren lo interesante. Abisai también agrega un elemento de justicia. La lanza usada para matar a Saúl sería la propia lanza del rey. ¿Y qué creen? La que se encontraba en el suelo junto a su cabeza, la misma que antes fue lanzada hacia David en un intento de asesinato, ahora sería usada como instrumento justo del justo juicio de Jehová. Todo parecía haber sido diseñado perfectamente de la mano de ¿quién? ¿Sí o no, hermanos? Aquí está Saúl. ¿Qué tiene? Aquí está la lanza con la que Saúl mismo había tomado un día antes y se había lanzado ¿a quién? A David. ¿Qué decía Abisai? Pues qué bien, aquí está todo listo, ¿no? Está Saúl, está la lanza, hagámoslo de esta manera. Muy bien, hermanos, decisiones. Vamos ahora, primer libro de Samuel, capítulo 26. Seguimos leyendo. Vamos en el versículo, hermanos, número 8. Dice así. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha Dios entregado a tu enemigo en tus manos. Ahora pues, herirélo luego con la lanza, cosiéndole con la tierra de un golpe y no segundaré. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o que su día llegue para que muera, o que descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, empero toma ahora la lanza que está a su cabecera. ¿Qué más? Y la botija de agua, y vámonos. Llevóse pues David la lanza y la botija de agua de la cabecera de Saúl y fuéronse, que no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño, ¿qué dice la Biblia? Enviado ¿de quién? De Jehová, había caído sobre ellos. Así que aquí ya nos aclara la Biblia. La circunstancia, ¿quién la había puesto? Dios definitivamente, definitivamente sí. El sueño que tenía, en el que llegaron, hermanos, por más ruido que hubieran hecho, estaban profundamente dormidos. ¿Y quién les había puesto ese sueño profundo? Aquí lo dice claramente, había sido Jehová. Entonces, entendido eso, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos, hermanos, que Dios nos pone las circunstancias. ¿O no es así, hermanos? Pero ¿quién toma la decisión? Aquí está, tú decides. Y qué maravilla. ¿Qué hace entonces este hombre llamado David? ¿Mata a Saúl? No lo mata. ¿Por qué? No sería correcto matar ¿a quién? A un ungido. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? Él tendría pecado si lo mataba. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué les ocurre, hermanos? ¿Por qué no lo mata? ¿Por qué decide no hacerlo, mi hermana Alejandra? ¿Por qué si lo tenía ahí por segunda vez y dices, a ver, ya lo tengo por segunda ocasión, ahora sí, ni modo, ya le di oportunidad, lo mato? Y no lo mata. ¿Por qué? Dice, mira, si va a morir Saúl, que se muera en la batalla, que se muera por una enfermedad, que se muera por un enemigo. Pero aquí está la gran diferencia. ¿Saben cuál es? Le dejo la decisión a Dios. Esta es la gran diferencia, hermanos. Fíjense entonces que Saúl estaba atado y no era libre porque estaba atado a su ego, a su enojo, a su coraje. Y eso no lo deja vivir. Ningún coraje nos va a dejar vivir, nunca. Nos va a hacer que aunque perdonemos, ¿qué ocurre? Regresemos y no olvidemos, siempre. Estamos atados a eso.
David, en cambio, era libre. Esta es la maravilla, hermanos. No estaba atado a eso. Y hermanos, una persona libre puede decirle a Dios, tú toma la decisión. Y entonces se cierra un ciclo. Vean qué maravilloso. Dios nos da libre albedrío y nosotros le agradecemos y le regresamos diciéndole, y yo me acato, me dejo guiar, me guío por el gobierno que tú tienes conmigo. Esta es la máxima maravilla que tenemos de libertad. La máxima libertad que le podemos decir, Dios, seas tú el que me guíe. Yo lo decido. Ese es el principio de todo lo que realmente funciona en la Biblia. Cuando Dios puso a Adán y a Eva y les dijo, aquí está el árbol, lo que quería Dios es que por su propia voluntad el ser humano no hiciera lo que no debía de hacer. Esa es la maravilla. Mi hermano Mauro. Exactamente, querido hermano, y porque era ungido de Dios, y si lo hubiera matado, se hubiera interpretado como una gran traición, como un parricidio que hubiera cometido David delante del pueblo de Israel. Así es. Hubiera, dice mi hermano, era un parricidio, por supuesto. Además, era un gobernante. Era, hermanos, como hubiera desencadenado un golpe de Estado. Hubiera entonces quitado al rey sin la autorización ¿de quién? De Dios. Si David iba a ser rey, él decía, yo quiero ser rey por las buenas. ¿O no es así, hermanos? No porque mate a quién, no porque mate a Saúl. Esto es realmente lo que nos importa. Por eso, hermanos, la respuesta es, yo sí me siento libre. ¿Se sienten ustedes libres? Sí, hermanos. ¿Podríamos tener ataduras? Por supuesto. ¿Qué tenemos que hacer con ellas? Hermanos, si te ata algo en la vida, ya déjalo, porque eso te va a dar oportunidad a que seas verdaderamente libre. Una ocasión, unos hombres judíos se acercan a Jesús y le dicen, oye, queremos esto, creemos en ti. Jesús se acerca y le dice, sí, miren, yo les voy a enseñar que la verdad los va a hacer verdaderamente libres. Cuando nosotros decimos esta es la verdad y la entendemos y la hacemos, somos verdaderamente libres. Dios les bendiga, hermanos, seamos siempre libres. Paz a vosotros.